Buenas tardes, soy Omar Vázquez, vengo junto a mi equipo conformado por Luis Moreno, Heriberto Valdés, Said Gutiérrez y Pablo Flores. Les vamos a presentar lo que son los temas contorneado y brochado. Vamos a empezar primeramente hablando acerca de lo que es el contorneado. Aquí tenemos lo que es el índice. Aquí vamos a poder ver cómo es que está estructurado todo nuestro contenido, ya sea el contorneado y brochado. Y ahora sí vamos a empezar con lo que es el tema de contorneado. Para empezar, vamos a escribir lo que es el proceso de contorneado. El contorneado es una operación de mecanizado destinada a obtener un contorno o perfil definido en una pieza metálica o no metálica. Esto es mediante la remoción controlada de material. Prácticamente se realiza mediante herramientas de corte que eliminan el material siguiendo trayectorias programadas o guiadas, por ejemplo si fuera manualmente o de CNC. El proceso permite crear superficies cilíndricas, cónicas, esféricas y perfiles irregulares con alta precisión dimensional. Es muy fundamental también tomar en cuenta que pues nos puede ayudar con piezas que tienen geometría muy compleja y la precisión alcanzable puede ser de tolerancias de hasta 0.1 milímetros. Ahora, el proceso de contorneado tiene lo que son diferentes etapas. Tiene 5 etapas. La primera es la selección de material y herramienta adecuada. Prácticamente nos ayuda a analizar las propiedades mecánicas del material y saber qué geometría se debe seleccionar para que sea más fuerte, y pues también el tipo de herramienta según la dureza o tenacidad que tenga. Segundo, tenemos la fijación de la pieza en el equipo, el montaje seguro, entorno o fresador usando platos dependiendo del proceso o el trabajo que se quiera realizar. Y también se puede verificar lo que es la alineación. Como tercero tenemos lo que es la definición de parámetros de corte. Es muy importante conocer todos los parámetros del proceso de contorneado, así como el establecimiento de velocidad de corte, avance y profundidad de corte. Depende también, pues es basado en el material, herramienta y el acabado que se busca. El cuarto es la ejecución de mecanizado. En este pues prácticamente es la realización del contorneado mediante un control manual, que es la comparación entre hacerlo con un operador manual o programación CNC, que vendría siendo todo automatizado. Y el quinto es control dimensional y verificación, inspección con instrumentos de medición, micrómetros, calibradores o CMM, para verificar las tolerancias que sean correctas. Ahora tenemos lo que son las aplicaciones o las industrias donde se aplica, que es más común el contorneado. Primeramente tenemos lo que es la industria automotriz, donde se pueden fabricar ejes o cigüeñeros o pistones. Tenemos la industria aeroespacial, que es el mecanizado de componentes estructurales, aleros de turbinas, trenes de aterrizaje y piezas críticas con tolerancias extremadamente ajustadas. Tenemos piezas mecánicas, así como bujes, rodillos, poleas y componentes de maquinaria industrial con especificaciones dimensionales muy pequeñas. Y tenemos moldes de inyección, que prácticamente es la creación de cavidades y núcleos para moldes de plástico de fundición, requiriendo acabados espejo y geometrías de complejas tridimensionales. Ahora, para agregar un poco de información a lo que es el contorneado, y sabiendo que anteriormente mencioné que se puede hacer de forma manual o de forma automatizada, que es en CNC, pues la comparación es que prácticamente, empezando por el contorneado manual, el operario controla, la persona que está encargada controla directamente el movimiento de la herramienta mediante volantes y palancas, y requiere una alta habilidad y mucha experiencia. En cambio, el CNC, que prácticamente es el proceso ya automatizado, todo por programación, es prácticamente garantizar mayor precisión y repetir mayores veces de igual forma el proceso sin equivocación, mediante un proceso totalmente automatizado, y puede resolver problemas más complejos. Normalmente los materiales de herramientas más generales es lo que es HSS, que es acero rápido, carburo cementado, recubrimientos y cerámicos. Ahora, como datos adicionales podemos agregar que lo que es la estructura de la máquina, más común para el contorneado, tiene soporte de husillo, columnas, bancadas, guías y carro. Todos estos deben tener una alta rigidez para resistir las fuerzas de corte sin deformaciones que comprometen la geometría de la pieza mecanizada.
También debemos de mencionar que la precisión geométrica es muy importante y existen varios errores que se deben de mencionar para tomarlos en cuenta al momento de estar en un proceso de contorneado. Así como, por ejemplo, el primer error que podemos nosotros visualizar y que debemos de evitar en el trabajo es un error volumétrico. Prácticamente se origina por pequeñas desviaciones en los ejes lineales y rotativos, errores de posicionamiento, rectitud, paralelismo, etc. Cuando estos errores se combinan, el resultado es una desviación tridimensional. También tenemos lo que son los errores angulares, que afectan a la orientación de la herramienta y a la perpendicularidad entre ejes, y su control se realiza mediante técnicas de calibración volumétrica. También tenemos el juego mecánico en los hilos de bolas o sistemas de avance, que prácticamente causa retrasos o saltos microscópicos en la posición de la herramienta cuando se está trabajando y se calibra un movimiento. Ahora pasamos al segundo subtema, que son las máquinas o herramientas, sus partes más principales. Como componentes del torno tenemos lo que es la bancada, que es una estructura que proporciona rigidez. Tenemos el oscilo principal, que transmite rotación a la pieza. Tenemos el contrapunto, que soporta piezas largas y permite operaciones de taladrado. Tenemos el carro transversal, que controla la profundidad de corte con precisión micrométrica. Tenemos el portaherramientas, que sujeta y proporciona herramientas de corte. Sistema de refrigeración, que normalmente no es tan común, pero es un paso extra muy importante que pues, hace el proceso más fácil, que suministra fluido de corte para enfriamiento y lubricación. En cambio tenemos componentes de la fresadora, que tiene una mesa de trabajo, que es prácticamente la plataforma ajustable en múltiples ejes. Tenemos husillos de avance, que controlan los desplazamientos precisos en tres ejes, que sería X, Y, Z. Tenemos el cabezal, que contiene el motor principal y sistema de sujeción de herramientas. Tenemos el portafresa, que sujeta las fresas y permite el cambio rápido de herramientas. Tenemos el sistema de sujeción, que son las prensas o dispositivos especiales adicionales. Y tenemos el CNC, porque la fresadora se hace de forma automatizada. Entonces el control CNC prácticamente es lo que hace que sea automatizado y interpreta el programa, es el que se encarga de los controlados movimientos. De forma adicional tenemos lo que son una breve descripción igual de cada pieza, para saber un poco más su aspecto técnico. El husillo prácticamente, pues como decíamos, es el componente que transmite el movimiento de rotación de la herramienta de la pieza, dependiendo de si es torno, fresadora o centro CNC, y es un enlace físico entre la estructura de la máquina y portaherramienta. Tenemos el carro, que es el sistema de deslizamiento pues en el torno, o sistema de avance de ejes enfresado, que compone el movimiento relativo entre herramienta y pieza. Normalmente en la fresadora es más el avance pues, en tres ejes, que es X, Y, Z, y el torno pues, es portaherramienta que se mueve sobre guías ya lineales específicas. Tenemos la mesa o mesa de trabajo, que pues prácticamente es una plataforma sobre la cual se fija la pieza de trabajo o los medios de sujeción, y en muchas máquinas incluye sistemas de avance de uno o más ejes. Tenemos el portaherramientas, que es el conjunto que asegura que la pieza o herramienta de corte se esté, ¿cómo se dice?, fija, y también incluye unos manguitos y portaherramientas tipo BDI, como torretas o sistemas de cambio automático en centros CNC. Y ahora vamos a mencionar lo que son un poco de las clasificaciones de los tipos de máquinas que existen para este proceso de contorneado de forma breve. Tenemos el torno convencional, que es para piezas rotativas simples con control manual, operación versátil, pero también dependiente de la habilidad del operario. El torno CNC, que es prácticamente lo mismo, pero de forma automatizada. Este repite más lo que son más operaciones repetitivas con mayor precisión, y tiene una precisión de posicionamiento de 0.0005 milímetros. Tenemos la fresadora CNC 3 ejes, que prácticamente permite mecanizar superficies tridimensionales complejas, y tenemos centros multitarea, que integran todas las máquinas en un solo proceso para hacer más cosas a la vez. De forma adicional tenemos que la clasificación de las máquinas permite identificar su función. También debemos de mencionar que las máquinas multitarea ahorita pues de forma más moderna son las más usadas, porque producen una mayor productividad y es un trabajo mucho más flexible.
Ahora tenemos lo que es el siguiente subtema, que es velocidad de cortes y parámetros, y esto se los voy a dejar con mi compañero Luis Moreno, que se los va a presentar. Buenas tardes, mi nombre es Luis Moreno y yo les voy a hablar sobre velocidad de corte y sus parámetros, empezando por la introducción. Los parámetros de corte son variables fundamentales que determinan la eficiencia del proceso, la calidad del acabado superficial, la vida útil de la herramienta y la productividad global del mecanizado. Empezamos con velocidad de corte, que se representa con una V y una C minúscula. Velocidad relativa entre herramienta y pieza en el punto de contacto, medida en metros sobre minutos. Determina temperatura de corte y tasa de desgaste de herramienta, seguido por el avance, que se representa con una F minúscula. Desplazamiento de la herramienta por revolución, esto se va a calcular con milímetros sobre la revolución, o por minuto, que sería entonces milímetros sobre minuto. Afecta directamente la rugosidad superficial y el espesor de viruta. Después tenemos la profundidad de corte. Esta se va a representar con una A minúscula y una P minúscula. La penetración radial de la herramienta en la pieza, que esta se va a considerar en milímetros, influye en la fuerza de corte, potencia requerida y estabilidad de proceso. La tasa de remoción, MRR, volumen del material removido por unidad de tiempo, centímetros cúbicos sobre minutos. Es el indicador clave de la productividad y eficiencia económica del proceso. Estos parámetros están interrelacionados. Incrementar la velocidad de corte, mejor productividad, pero reduce vida de la herramienta. Aumentar el avance mejora el MRR, pero lo empeora el acabado. La optimización requiere balance según las prioridades, productividad, calidad o costo. La velocidad de corte y los parámetros. Es esencial ajustar estos parámetros como un sistema integral. No se puede aumentar uno sin considerar los efectos sobre los demás. En materiales difíciles como aleaciones de titanio, Inconel, se usan velocidades de cortes bajos, profundidades de cortes más pequeños, usos de refrigeración intensiva o técnicas especializadas para evitar acumulación de calor y desgaste prematuro. Estudios han demostrado que la profundidad de corte tiene una influencia significativa en la morfología de viruta en la rugosidad de superficie. Ok, ahora las estrategias para seleccionar parámetros. Consultar la tabla de fabricante de la herramienta para evaluar recomendaciones de velocidad de corte y avance inicial para el material. Evaluar la rigidez de la máquina, sujeción de la pieza, estado de la herramienta. Si alguno es deficiente, aplicar factor de reducción, por ejemplo, de 70 a 80% del valor recomendado. Decidir objetivo, productividad. Esto es mayor MRR o acabado, menor rugosidad, mayor vida útil. Realizar pruebas controladas pasadas de verificación. Medir desgaste de la herramienta, acabado y estabilidad del proceso, la vibración y la deflexión. Y ajustar parámetros de más a menos del 10-20% según resultados. Ok, ahora la importancia de los parámetros. El dominio de estos parámetros es esencial para controlar la energía específica de corte, la formación de viruta, el acabado superficial y la vida de la herramienta. Si la velocidad es excesiva, se produce desgaste por difusión o oxidación en el filo del corte. Si el avance o la profundidad son demasiado grandes, pueden generarse vibraciones autoinducidas, deformaciones plásticas o en la superficie o incluso rotura del filo. Si los parámetros son demasiado conservadores, la máquina trabaja con baja eficiencia y el costo por pieza aumenta. Ok, ahora consideraciones. Verificar que la potencia y par del lucido sean adecuados para los parámetros elegidos. Exceder la potencia disponible puede provocar caída de RPM, mayor temperatura y desgaste acelerado. Estar atento al factor de corte, KC, del material, coeficiente del desgaste de la herramienta y el efecto de recubrimientos, que permiten aumentar la velocidad de corte o reducir avance por diente, manteniendo vida útil. Ok, ahora fórmulas esenciales. Las relaciones matemáticas entre parámetros de corte permiten calcular y optimizar condiciones de mecanizado para diferentes materiales y herramientas. Las fórmulas para contorneado es la velocidad de corte, donde la velocidad de corte está en metros sobre minutos, D es el diámetro de pieza en milímetros, N son las revoluciones por minuto, RPM. Ahora, revoluciones por minuto. Para calcularlo permite calcular las necesarias para alcanzar velocidad de corte óptima según material. La tasa de remoción, MRR, la cual se representa en centímetros cúbicos sobre minutos. AP, que es la profundidad en milímetros, y F, que es el avance en milímetros sobre revolución. BC en
que como ya lo habíamos dicho antes, metros sobre minutos. Las fórmulas para fresado, la velocidad de avance, ok, donde VF está en milímetros sobre minutos, FZ es el avance por diente, Z es igual al número de dientes y N son los RPM. Tasa de remoción en fresado, MRR, esto es igual a AE, que es el ancho de corte radial en milímetros, que es fundamental para el cálculo de potencia requerida. Ahora, con las fórmulas esenciales, el buen uso de todo esto permite que el proceso sea predecible, repetible y económicamente eficiente. Cuando se emiten estos cálculos o se eligen valores arbitrarios, el resultado suele ser pérdida de precisión, desgaste prematuro de herramientas, tiempos de producción más largos y mayor costo para la pieza. La velocidad de corte es uno de los parámetros fundamentales en cualquier proceso de mecanizado. Representa la velocidad lineal con la que el filo de la herramienta corta el material de la pieza y se expresa normalmente en metros por minuto. Su valor influye directamente en la temperatura de corte, la fuerza requerida, la rugosidad superficial y la vida de la herramienta. Ahora, el uso de estas fórmulas también permite calcular condiciones iniciales seguras antes de mecanizar un nuevo material, ajustar los parámetros según el desgaste de herramienta y la rigidez de máquina, predecir la potencia de corte y verificar si la máquina tiene capacidad suficiente. Y por último, planificar tiempos de producción más precisos para presupuestos y programaciones CNC. Ahora, las consecuencias de no hacer uso de estas fórmulas. Sobrecalentamiento del filo. Una velocidad de corte excesiva provoca temperaturas superiores a las de 800 grados centígrados. En aceros de carbono, degradando el recubrimiento de la herramienta y provocando el desgaste por oxidación o craterización. Y segundo, el desgaste prematuro. Si el avance o la profundidad son mayores que los recomendados, se generan fuerzas de corte elevadas que rompen el filo o causan vibraciones. Como tercera, tenemos el tiempo de producción ineficiente. Usar valores demasiado bajos prolonga los ciclos de trabajo, encareciendo la pieza. Y el riesgo de daño en la máquina. Sobrepasar los RPM o potencia nominal del usillo puede provocar sobrecargas o fallos mecánicos. Ahora, tiempo y profundidad de corte. El tiempo de maquinado. El tiempo de maquinado se calcula mediante la fórmula T es igual a L sobre velocidad de profundidad, donde L representa la longitud total de recorrido de la herramienta. Este parámetro es fundamental para estimar costos de producción y planificar operaciones. Profundidad de corte. La profundidad de corte depende críticamente del material a mecanizar, la rigidez del sistema, máquina o herramienta, pieza, el tipo de herramienta de corte utilizada y las condiciones de refrigeración disponibles. Una selección adecuada optimiza la productividad y la calidad. Efectos de valores excesivos. Los valores excesivos de profundidad de corte generan vibraciones, deflexión de la herramienta, desgaste prematuro del filo del corte, deterioro de acabado superficial y riesgo de rotura catastrófica de la herramienta. Es crucial mantener parámetros dentro de rangos seguros. Consideraciones adicionales. La profundidad de corte debe ajustarse considerando también la potencia disponible de la máquina, el estado de rodamientos y guías y la experiencia de operador en mecanizado de desbaste. Se utilizan valores mayores de AP hasta de 5 a 8 milímetros, mientras que en acabado se reducen de 0.2 a 1 milímetro para garantizar precisión dimensional y rugosidad superficial adecuada. Ok, ahora con los parámetros prácticos y materiales. Las velocidades de corte recomendados. Los parámetros de corte varían significativamente según el material y el tipo de herramienta empleada. Las velocidades indicadas corresponden a herramientas de carburo sin recubrimiento en condiciones normales de refrigeración. El acero, de 120 a 200 metros sobre minuto con herramienta de carburo. El aluminio, que con una velocidad de corte de 250 a 400 metros sobre minuto hasta 600 metros sobre minuto con herramientas de PCD. El titanio, que varía de 40 a 80, y el acero inoxidable, que va de 60 a 120. Factores que afectan la selección. Los fabricantes de herramientas como Sandvik, Coromant, Kennametal o Seco Tools e Iscar proporcionan catálogos técnicas con tablas detalladas que incluyen rangos recomendados según dureza del material, profundidad de corte, avance y tipo de recubrimiento. Ejemplos de cálculo. El ejemplo numérico fresado de contorno en acero, IC 1045. Datos del problema. Material.
el acero que ya se mencionó. La herramienta es una fresa de carburo con un radio de 20 milímetros y cuenta con 4 dientes. Velocidad de corte que va de 150 metros sobre minuto y el avance por diente es de 0.15 milímetros sobre diente. Longitud de mecanizado que es de 250 milímetros y la profundidad de corte que son 3 milímetros. Cálculos de paso a paso, revoluciones por minuto. Tenemos ahí una multiplicación primero y luego sería una división, en lo que nos da 2387 RPM. La velocidad del avance, que es un poco más sencilla, sería multiplicar solo el 0.15 por 4 por 2387, que esto nos da 1432 milímetros sobre minuto. Y el tiempo de mecanizado, que es simplemente una división, que es de 0.175 milímetros, que nos va a dar alrededor de 10.5 segundos. La interpretación de resultados. Con esos parámetros se logra un equilibrio entre productividad y vida útil de la herramienta. El tiempo calculado corresponde únicamente al corte efectivo, sin considerar aproximaciones como cambios de herramienta o inspecciones. Para la planificación de producción se debe añadir un factor de tiempo auxiliar, típicamente del 30 al 50% adicional. Validación práctica. Antes de ejecutar el programa CNC, verifique que la máquina tenga potencial suficiente. La potencia de corte estimada es de 2 a 3 kilowatts para estas condiciones. Monitoree vibración y ruido durante el primer pase para ajustar los parámetros si es necesario. Y por mi parte es todo, los dejo con mi compañero Heriberto Valdés con los virutas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Heriberto y voy a hablarles un poco sobre las virutas de contorneado. Existen 4 tipos que son continuas, discontinuas, segmentadas o en espiral o tiras. En las continuas se caracterizan principalmente por ser de materiales dúctiles como aceros de bajo carbono, cobre y aluminio. En virutas discontinuas se caracterizan principalmente porque son típicas de materiales frágiles como fundición gris, bronces duros y materiales con inclusiones. Se fragmentan naturalmente formando pequeñas partículas y generan cortes interrumpidos con variación de fuerzas. En virutas segmentadas aparecen materiales de alta resistencia como aceros endurecidos, titanio e inconel. Se forman por deformación termoplástica intensa con bandas de cizalladura adiabáticas. Presentan aspecto de sierra o dientes. Y en virutas en espiral o tiras se caracterizan por tener el contorneado a alta velocidad con avances moderados. Forman hélices largas de sección uniforme y son típicas en operaciones con geometría de corte favorable y ángulos de desprendimiento positivos. Continuando, tenemos las características y condiciones. La morfología de la viruta resalta de una compleja interacción entre múltiples variables del proceso del mecanizado. Los factores principales incluyen material de trabajo, avance, ángulo de corte, velocidad de corte, refrigerante y geometría de rompevirutas. Su generación es su formación inicial en la zona de corte primaria, deformación, curvatura por rompevirutas y geometría, fragmentación por rotura en segmentos manejables y evacuación por remoción mediante refrigeración y extracción. Siguiendo con características y condiciones, en los procesos de arranque de viruta, en el material en la zona de corte sufre una deformación plástica severa, cizallamiento y separación del bloque pieza para formar lo que se conoce como viruta. El estudio de la viruta es crítico porque su forma, tamaño, estructura y evacuación afectan directamente la eficiencia de corte, vida útil de la herramienta de corte, calidad de superficie mecanizada y la estabilidad térmica y mecánica del proceso. Características que se pueden observar durante la viruta: espesor de viruta, cambia con la velocidad de corte, avance y geometría de la herramienta, ancho de viruta, en corte oblicuo, etc. Superficie de la viruta, una cara en contacto con la herramienta puede estar brillante, pulida por fricción, y una cara que venía del material original más rugosa. Color o textura puede indicar temperatura, esfuerzo térmico, adhesiones, etc. Forma del remolino o del enrollado,
Buena evacuación se consigue cuando la viruta se enrolla o fragmenta de manera controlada. No queda larga ni peligrosa. Factores que afectan la formación de viruta: material de la pieza, ductilidad, aleación, tratamiento térmico. Materiales más dúctiles tienden a producir virutas más continuas. Estado del material, microestructura, inclusiones, endurecimiento superficial. Interfaz herramienta-viruta, fricción, adhesión, temperatura, lubricación y refrigeración. Parámetros de corte, velocidad de corte, avance por diente, profundidad de corte. Condiciones de evacuación de viruta, enroscamiento, guía, chip breaker y instrumentos de evacuación. Importancia de la característica de la viruta de forma práctica es la evacuación y seguridad, que son las virutas largas y sin ruptura que pueden enredarse en la máquina. Vida útil de la herramienta, que es un tipo de viruta inadecuado, por ejemplo, viruta con BUE o virutas discontinuas en material dúctil. Y por último, acabado de la pieza, estabilidad del proceso de corte, tipo de viruta establece, favorece, buen acabado. Viruta inestable con ruptura o adhesión puede deteriorar la superficie mecanizada. Fuerzas de corte, estabilidad y potencia. Tipo y tamaño de viruta que afectan fuerzas, vibraciones, consumo energético. Y integridad del material mecanizado. Ejemplos: virutas cerradas que pueden generar microfisuras, endurecimiento superficial, zonas térmicas alteradas que afectan vida del componente. Buenas prácticas para favorecer las virutas. Para materiales difíciles o de alta dureza, considerar tecnologías de ayuda, alta presión de refrigeración, herramientas recubiertas, rompevirutas especiales o corte asistido por vibración. Monitorear visualmente la viruta producida. Su forma, color, tamaño dan pistas del estado del corte. Ajustar parámetros si aparecen virutas problemáticas. Optimizar velocidad de corte, avance y profundidad, pensando en el tipo de material y evacuación de virutas. Usar lubricación, refrigeración adecuada para reducir fricción y evitar adhesión. Materiales involucrados en las virutas. Los materiales dúctiles como el cobre, el aluminio y sus aleaciones, así como aceros, producen virutas largas debido a su alta capacidad de deformación plástica, o sea que son dúctiles. Características típicas son virutas de longitud extendida, sección transversal uniforme, superficie lisa y brillante, tendencia a enredarse en herramientas y piezas, y requieren rompevirutas efectivo. O materiales frágiles y alta resistencia, que son los aceros templados, fundiciones grises y nodulares. Materiales con alta dureza producen virutas fragmentadas, en polvo o de forma irregular. Sus características típicas son fragmentación natural sin rompevirutas, forma de C en fundiciones, polvo metálico en materiales muy duros, bordes afilados que pueden ser peligrosos y fácil evacuación por gravedad. Importancia del material de la pieza para virutas. Las virutas reflejan cómo se comporta el material durante el mecanizado. Un material muy dúctil tenderá a formar virutas largas y continuas. Uno frágil o con microestructura dura tenderá a virutas cortas, fragmentadas o segmentadas. La selección adecuada de herramientas, parámetros de corte y estrategias de evacuación depende del tipo del material. Por ejemplo, en aleaciones difíciles de mecanizar se busca virutas fragmentadas, controladas para evitar virutas largas que se enreden. También, el material de la pieza condiciona el tipo de desgaste de la herramienta debido a su abrasividad, adherencia, dureza y condiciones térmicas en la zona de corte. Consecuencias del material de pieza respecto a virutas. La viruta larga generada por materiales dúctiles puede provocar enredos, paradas de máquina y riesgo para el operario. Materiales que generan virutas fragmentadas o cerradas pueden indicar condiciones de corte agresivas, desgaste acelerado de la herramienta, mayor rugosidad superficial. Cambios de tipos de virutas pueden ser indicativos de cambio de condiciones de corte o desgaste de herramienta, por lo que monitorizar la viruta puede servir de termómetro para la operación. Recomendaciones específicas para el material de la pieza.
Identificar claramente el grupo del material según su norma, para anticipar el comportamiento de la viruta. Ajustar parámetros de corte, velocidad, avance, profundidad y geometría de la herramienta, ángulo de rake, radio de punta, rompevirutas, en función de material. Usar refrigeración, lubricación apropiada si el material tiende a generar virutas problemáticas, cerradas y adhesivas. Material de herramienta de corte incluye el material de la herramienta, inserto, plaquita, brocha o fresa. También es un material involucrado en el proceso de viruta porque determina la geometría del filo, su comportamiento frente al calor, desgaste, adhesión, fricción y en importancia para la formación de virutas. Características principales del material de la herramienta relacionada con virutas. Recubrimientos, material base. Por ejemplo, cerámicas, carburo, PCD, CBN, que son carburos de mucho carbono. Estos materiales influyen en la fricción de herramienta viruta y el adherido del material. Geometría del filo. Aunque estos no son un material sino diseño, el material de la herramienta condiciona qué geometrías son posibles. Radio de punta pequeño, filo muy afilado, canales de rompevirutas, etc. Y el coeficiente de fricción herramienta viruta. El material de la herramienta y su recubrimiento influyen en cuánta fricción hay entre la cara de la herramienta y la viruta, lo cual afecta directamente la deformación de la pieza. Materiales involucrados en consecuencia de la herramienta mal seleccionada o desgastada. Mayor desgaste de la herramienta por fricción o adhesión, lo cual puede provocar que cambie la geometría del filo y también la morfología de la viruta. Virutas irregulares, largas o con forma difícil de controlar y aparición de BUE debido a la herramienta que permite adhesión, desprendimiento con el material de la pieza. Recomendaciones para la herramienta de corte es seleccionar la herramienta adecuada para el material de la pieza, por ejemplo, para aceros inoxidables, austenínicos, usar recubrimientos de alta resistencia adhesiva y geometría favorable. Si se observan virutas inesperadas, muy largas, muy fragmentadas, con BUE, considerar cambios de herramienta, material o geometría. Diseñar o elegir rompevirutas adecuadas, compatibles con el material de la pieza y la herramienta para favorecer el corte continuo o fragmentado según se estime conveniente. El rol de los fluidos en formación de virutas es que, aunque a veces no se considera material en sentido estricto, los fluidos de corte, refrigerantes, lubricantes, MQL, CRIO, son materiales involucrados pues interactúan con la viruta, la herramienta y la pieza de la zona de corte. Influyen en la temperatura, fricción y por tanto en la morfología de la viruta. Importancia de los fluidos para las virutas es la refrigeración eficaz que reduce la zona de temperatura del corte, lo que puede cambiar la ductilidad del material de la pieza, disminuir la adhesión y favorecer virutas más controladas. La lubricación efectiva reduce la fricción herramienta-viruta, lo que reduce la acumulación de calor, el desgaste y puede favorecer virutas más largas o más manejables. En materiales que tienen virutas largas o adhesivas, el uso de fluidos de alta presión o CRIO puede cambiar el tipo de viruta, por ejemplo, de continua a fragmentada o favoreciendo ruptura de viruta. Consecuencias de una deficiente gestión de fluidos es virutas que se funden ligeramente o se adhieren al filo de la herramienta, o temperaturas excesivas a cambios de comportamiento del material de la pieza, por ejemplo, transformación de fase, endurecimiento térmico, que modifica la viruta. La evacuación más difícil de virutas largas y calientes aumenta el riesgo y reduce seguridad. A continuación dejaré a mi compañero Said Gutiérrez con el tema de brochado. Buenas tardes, yo soy Said Gutiérrez y les presentaré el tema de brochado en la materia de procesos de fabricación. A continuación el índice. Descripción general. Brochado. ¿Qué es el brochado? El brochado es un proceso de mecanizado por arranque de viruta que se distingue por su alta productividad y su capacidad para lograr gran precisión dimensional y excelente acabado superficial en una sola pasada. Se realiza con una herramienta llamada brocha que tiene múltiples dientes de corte de altura progresiva.
A diferencia de procesos como el torneado o fresado, el brochado es lineal o a veces rotacional en el caso de brochado helicoidal, y la herramienta se desplaza a lo largo o a través de la pieza, eliminando material de forma gradual. Es un método especializado y eficaz para la producción precisa de piezas. Aquí se puede ver la pieza en la imagen y cada diente se está haciendo cada vez más grande, así que cada vez que pasa está cortando un poco más de material. Descripción general. ¿Cómo se realiza? El procedimiento de brochado es simple en su ejecución, pero requiere una preparación y diseño preciso de la herramienta. Diseño y fabricación de la brocha. Se calcula el levantamiento de diente, el paso entre dientes y la longitud total. La brocha se divide en desbaste, semifino y acabado. Preparación de la pieza. En el brochado interno se necesita un agujero piloto o preperforación del tamaño de la nariz de la brocha. La pieza sujeta firmemente en un portapiezas fijo para asegurar la alineación. Montaje y alineación. La brocha se instala en el soporte de la máquina alineando su eje de corte con el del orificio piloto. Ejecución del mecanizado. La máquina tira o empuja la brocha a través de la pieza a velocidad constante y baja. Cada diente elimina una capa de material. Control dimensional y verificación. Como es una operación de acabado, se verifica la geometría con medidores de pasa o no pasa o instrumentos de precisión. Comúnmente se usaría el vernier, por ejemplo. Aplicaciones. En la industria automotriz se fabrican ranuras de chavatero en poleas y engranajes, producción de estriados internos en cubos y ejes de transmisión, creación de geometrías internas complejas en cuerpos de válvulas. En industria aeroespacial, mecanizado de ranuras en forma de abeto en discos de turbinas para alojar a los álabes, creación de perfiles estriados en componentes críticos del motor. Armamento, acabado de los rayados helicoidales en los cañones de armas de fuego. Maquinaria y piezas mecánicas, generación de perfiles internos cuadrados, hexagonales u otras formas no circulares, mecanizado de superficies externas en bloques de motor. Máquinas y herramientas. Las máquinas de brochado o brochadoras aplican fuerza de tracción o compresión muy altas con una carrera precisa y controlada, a diferencia de las máquinas de contorneado, tornos o fresadoras, donde la rigidez soporta fuerzas dinámicas. En la brochadora la rigidez estructural y la alineación son esenciales para mantener la trayectoria lineal de la brocha bajo carga extrema. La precisión se determina por la rectitud de la carrera, la alineación paralela entre la brocha y los elementos de sujeción, y por la capacidad del sistema hidráulico de mantener una velocidad constante durante la operación, generalmente baja, de 3 a 12 metros por minuto. Partes principales. Bancada o columna. Esta proporciona la estructura rígida que absorbe las fuerzas de tracción y empuje. Debe ser extremadamente robusta. Sistema de accionamiento. Genera el movimiento lineal, controla la fuerza y la velocidad de la brocha. Soporte de la brocha. Dispositivo o elemento mecánico de la máquina encargada de sujetar, guiar y alinear la brocha durante el proceso de mecanizado. Tirador. Arrastra y empuja la brocha a través de la pieza. Debe garantizar una liberación y acoplamientos rápidos y seguros. Mesa de trabajo. Superficie donde se fija la pieza de trabajo y se alinea con el eje de la brocha. Sistema de lubricación. Esencial para el proceso, ya que ayuda a controlar el calor y de manera crítica a lubricar la interfaz brocha-pieza. Tipos de máquinas. La clasificación depende del movimiento de la brocha, tracción o empuje, y la orientación de la máquina, ya sea horizontal o vertical. Brochadoras horizontales. La brocha trabaja horizontalmente, común en el brochado de tracción,
Se usan para piezas largas y producción en serie, aunque ocupan más espacio. Brochadores verticales. La brocha se mueve verticalmente, hacia arriba o hacia abajo, para tracción o empuje. Ocupan menos espacio y el peso de la brocha mejora la estabilidad, ideales para piezas cortas. Brochadores de superficie. Mecanizan superficies externas, planas o contorneadas. La pieza se mueve frente a una brocha fija. Se usan en alta producción para planos y ranuras. Materiales de herramienta. La brocha es una herramienta compleja y costosa, fabricada con materiales que deben resistir altas fuerzas de corte y desgaste. Esos son los materiales con los que son fabricadas. HSS, acero rápido, material estándar para brochado general. Ofrece alta tenacidad ante cargas intermitentes. PMHSS, acero rápido pulvimetalúrgico. Brinda mayor resistencia al desgaste y vida útil superior. Carburo cementado, usado en alta producción o materiales duros, aunque con menor tenacidad, requiere máquinas rígidas y sin vibraciones. Recubrimientos, aumentan la dureza superficial, reducen fricción y mejoran la resistencia al desgaste, prolongando la vida de la herramienta. Velocidad de corte y parámetros de maquinado. En el brochado los parámetros de corte son más simples que en el contorneado, pues el avance y la profundidad están definidos por la geometría de la brocha. Velocidad de corte. Velocidad lineal constante de la brocha respecto a la pieza, normalmente entre 3 y 12 metros por minuto. El avance o levantamiento de diente es la profundidad de corte por diente, medida en milímetros y representa el aumento de altura entre dientes consecutivos. Profundidad de corte corresponde a la diferencia total entre la nariz y los dientes calibradores. Fórmulas. Velocidad de corte, velocidad lineal de la brocha respecto a la pieza. La fórmula es VC, que es la velocidad de corte, igual a pi por D por S, donde D es el diámetro de la pieza o brocha y S es la velocidad de rotación o avance. Profundidad de corte, AP. La variación total en la altura desde la nariz de la brocha hacia los dientes calibradores. La fórmula es AP igual a H mayúscula menos H minúscula, donde la H mayúscula es la altura total del diente y la H minúscula es la altura del diente anterior. Buen día, mi nombre es Pablo Flores y voy a seguir con la presentación de brochado. A mí me toca hablar sobre los tipos de virutas y su formación. En el proceso de brochado, la formación de virutas es particular porque cada diente realiza un corte de manera secuencial y a baja velocidad, lo que permite un control preciso sobre su forma. La viruta que se genera es con una pequeña profundidad de corte por diente, característica del proceso. Es fundamental controlar la longitud de la viruta para evitar que exceda el espacio disponible entre los dientes, conocido como bolsillo de viruta, garantizando así una evacuación eficiente y un acabado superficial adecuado. Tipos de viruta y su formación. Un poco de los datos importantes. La importancia de los tipos de viruta y su formación en el brochado radica en su influencia directa sobre la eficiencia, la calidad del acabado y la vida útil de la herramienta. Control del proceso de corte. Conocer el tipo de viruta permite ajustar los parámetros de corte, como la velocidad, la profundidad y la lubricación. Para mantener un proceso estable, evitar problemas como atascos, vibraciones o sobrecargas durante el brochado. Calidad superficial de la pieza. Las virutas controladas, especialmente las continuas, rotas o enrolladas, ayudan a obtener un acabado liso y preciso. Si la viruta se deforma incorrectamente, puede rayar o dañar la superficie mecanizada. Protección y durabilidad de la herramienta. Una buena formación de viruta reduce la fricción, el calor y el desgaste del filo de la brocha. Evita que las virutas largas se atasquen o rompan dientes, alargando la vida útil de la herramienta. Seguridad y eficiencia en la evacuación.
Las virutas bien formadas son más fáciles de evacuar del bolsillo de viruta, evitando interrupciones en el proceso. Mejora de productividad y continuidad del brochado sin necesidad de paros por limpieza o mantenimiento. Adaptación al material de trabajo. Comprender el comportamiento de los materiales permite seleccionar la brocha y los parámetros adecuados. Garantiza un corte óptimo para cada tipo de material, optimizando el tiempo y la calidad. Las consecuencias de no tomar en cuenta los tipos de viruta y su formación en el brochado pueden afectar, dañan la herramienta. Las virutas largas o mal controladas pueden atascarse en los bolsillos, provocando sobrecarga, ruptura o desgaste acelerado en los dientes. El aumento de fricción y temperatura genera pérdida de filo y deformaciones en la herramienta. Influencia en la evacuación de viruta. Una viruta mal formada puede bloquear el flujo de virutas dentro del bolsillo, ocasionando interrupciones y paros de máquina. Esto reduce la productividad y aumenta los tiempos muertos. Mayor esfuerzo de corte y consumo de energía. El mal control de viruta aumenta la resistencia al corte, generando mayor esfuerzo mecánico y térmico. Se incrementa el consumo energético y el desgaste de la máquina. Riesgos de seguridad y fallos del proceso. Virutas largas o enrolladas pueden ser proyectadas o enredarse en la máquina, representando un riesgo para el operador. Los atascos repetidos pueden derivar en paros no programados o daños en el sistema de abrochado. Características y tipos de virutas. Virutas continuas controladas. Formación. Materiales dúctiles como el acero, bronce y aluminio y a bajas velocidades de corte tienden a ser gruesas. Una de sus características también es que deben romperse o enrollarse para caer en el bolsillo. Exceso de viruta causa rayado, sobrecarga o ruptura. Condiciones. Materiales dúctiles, baja velocidad de corte, profundidad de corte, ajustada a la dureza, lubricantes de extrema presión para reducir la fricción. Virutas discontinuas. Su formación en materiales frágiles como la fundición gris o bronces duros que se fracturan naturalmente al cortar. Una de sus características que son cortas, manejables y fáciles de evacuar. Condiciones. Son materiales frágiles, corte que promueve la fractura del material, ideal para evitar sobrecarga del bolsillo de viruta. Características y tipos de sus ventajas. Ventajas de las virutas continuas controladas. Permite un acabado superficial más fino y uniforme, ideal para materiales dúctiles. Mantiene una carga de corte constante, reduciendo vibraciones. Favorece una mayor vida útil en la herramienta. Cuando se controla adecuadamente el control del tamaño y forma. Enrolladas o rotas, facilita la evacuación sin dañar la pieza. Ventajas de las virutas discontinuas. Son fáciles de evacuar y no saturan el bolsillo de la viruta. Disminuye el riesgo de sobrecarga o atascamiento en la brocha. Reduce la fricción y el calor generado durante el corte. Mejora la seguridad del proceso, ya que no se enredan ni dañan la herramienta. Ideales para materiales frágiles, proporcionando cortes limpios y estables. Materiales involucrados. Virutas continuas controladas. Aceros de bajo carbono, aluminio, cobre. Virutas discontinuas. Larga, helicoidal, controladas por el gluten y riesgo sobrecarga. Materiales involucrados de importancia. La importancia de los materiales en el proceso de brochado según el tipo de viruta radica en cómo sus propiedades influyen en la formación, control y evacuación de las virutas. Materiales dúctiles como el acero, bronce y aluminio generan virutas continuas debido a su capacidad de deformarse plásticamente sin fracturarse. Requieren control preciso en la longitud de la viruta para evitar atascos y daños en la brocha. Es esencial usar lubricantes adecuados, ajustar la profundidad del corte para mantener una viruta controlada y segura. Materiales frágiles como la fundición gris y bronces duros forman virutas discontinuas
que se rompe fácilmente, facilitando la evacuación. Reduce el riesgo de sobrecarga, el bolsillo de virutas, aumenta la eficiencia de brochado. Son más favorables para procesos donde se busca menor esfuerzo de corte y mayor estabilidad de la herramienta. La selección de material influye directamente en el tipo de viruta, la eficiencia del corte y la durabilidad de la brocha. Por ello, conocer su comportamiento es clave para optimizar el proceso de brochado. Materiales involucrados y sus consecuencias. Las consecuencias de no respetar la relación entre el material y el tipo de viruta en el brochado pueden afectar gravemente la calidad, la herramienta y la eficiencia del proceso. Sobrecarga del bolsillo de viruta. Si la viruta continua es demasiado largo, puede llenar el espacio entre dientes, causando atascos y pérdida de fluidez en el corte. Daño de la herramienta. La acumulación o mala evacuación de virutas provoca rayados, sobrecalentamiento, desgaste prematuro o incluso la ruptura de la brocha. Mala calidad superficial. Las virutas atrapadas entre las piezas y la herramienta generan rayas, rebabas o deformaciones en las superficies mecánicas. Virutas, materiales involucrados y sus consecuencias. Mayor esfuerzo de corte y consumo de energía. Un tipo de viruta inadecuado aumenta la fricción y la resistencia del corte, reduciendo la eficiencia del proceso. Pérdida de precisión y productividad. El exceso de virutas o mala formación puede causar vibraciones, paradas de máquina y trabajos, afectando la producción. No considerar las características del material y el tipo de viruta adecuado compromete la vida útil de la herramienta, la calidad del acabado y la seguridad del proceso de brochado. Bueno, ya para finalizar, voy a dar un resumen de lo que vino siendo el brochado y la viruta. Y viene siendo un tema que a simple vista puede parecer secundario, pero que en realidad es fundamental para entender la calidad y la eficiencia y vida útil de las herramientas en el mecanizado. La viruta no solo es un residuo del proceso, es un testigo directo del comportamiento del corte, las condiciones de trabajo y el estado de la herramienta. Analizarla correctamente nos permite prevenir fallas, mejorar la calidad de la pieza y optimizar el proceso de brochado. ¿Qué es un brochado y qué papel juega la viruta? El brochado es un proceso de mecanizado que se utiliza para dar forma o acabado a una pieza mediante una herramienta llamada brocha, la cual tiene una serie de dientes dispuestos de forma progresiva. Cada diente corta una pequeña cantidad de material y al avanzar la herramienta, los dientes van retirando material capa por capa hasta lograr una forma final. En el proceso de material arrancado, los dientes forman la viruta, que se encuentra en los canales de la brocha llamados flautas o espacios de evacuación. Por lo tanto, la viruta no solo es el subproducto del corte, sino también es una fuente de información sobre cómo está funcionando el proceso. La viruta como indicador del comportamiento del corte. El corte de una viruta se genera puede revelar mucho sobre las condiciones del corte. Si se obtiene una viruta continua y uniforme, significa que el corte es estable, los dientes están afiliados y los parámetros como la velocidad de lubricación son adecuados. Si la viruta es segmentada, quebradiza o discontinua, esto puede indicar que el material es duro, que una vibración o que la herramienta está desgastada. En cambio, una viruta azulada o quemada señala un exceso de calor, posiblemente por una velocidad de corte muy alta o lubricación insuficiente. Por eso, al observar la viruta es una forma sencilla y práctica de diagnosticar problemas en el brochado sin detener el proceso. La influencia de la viruta en la calidad superficial. La forma en la que la viruta se desprende y se evacúa tiene mucho impacto directo en la calidad de la superficie de la pieza. Cuando una viruta se acumula en los canales de la brocha y no se evacúa correctamente, puede rozar o rayar la superficie recién cortada, generando defectos al acabado o variaciones en las dimensiones finales. Además, la acumulación de viruta provoca aumento de temperatura, lo que puede deformar la pieza o acelerar el desgaste de la herramienta. En cambio, si la viruta se elimina de manera fluida, el corte es más limpio y se obtiene un acabado superficial más fino, preciso y homogéneo.
Por eso, un buen control de flujo de viruta y una adecuada aplicación de lubricante o refrigerante son esenciales para mantener la calidad del brochado. La relación entre la viruta y el diseño de la brocha. El tipo de viruta se genera también influye en el diseño de la brocha. Cada material produce virutas diferentes. Los materiales dúctiles como el aluminio y cobre generan virutas largas y continuas, que requieren canales más amplios y profundos para poder evacuar el material sin atascarse. Los materiales frágiles como las fundiciones producen virutas cortas y quebradizas, por los que los canales pueden ser más pequeños. Además, el ángulo de ataque, el número de dientes y la profundidad de corte están diseñados teniendo en cuenta el tipo de viruta que se espera formar. Si la viruta no fluye adecuadamente, puede producirse atascos, vibraciones o roturas de los dientes, la brocha, lo que genera costos y tiempo de reparaciones elevados. Por eso, los ingenieros estudian cuidadosamente la formación y evacuación de la viruta para diseñar herramientas más eficientes y seguras. El desgaste de la herramienta y diagnóstico mediante la viruta. La viruta también puede servir como un indicador visual de desgaste de brocha. Cuando los filos del corte se desgastan, la viruta suele salir más oscura, irregular y con bordes quemados, porque hay más fricción entre las herramientas y material. Esto significa que la herramienta está perdiendo su capacidad de corte y necesita reafilado o sustitución. En cambio, una viruta brillante con un color metálico uniforme es señal de un filo que está en buen estado y un corte eficiente. Ya en resumen, la viruta en el proceso de brochado no es solo un residuo, sino un indicador clave del rendimiento del proceso. A través de su observación podemos evaluar la estabilidad del corte, verificar la calidad del acabado, detectar desgaste o fallas de herramientas y optimizar el diseño en la evacuación de la viruta. Comprender la importancia de la viruta nos permite mejorar la productividad, alarga vida de las herramientas y garantiza una mayor calidad. Bueno, esto fue todo por nuestra parte de la presentación de cortonado y brochado. Espero les haya gustado, se hayan entretenido y hayan podido aprender algo de nuestra presentación. Muchas gracias y que tengan buen día.